La pareja de ancianos vio cómo el río cambiaba de curso, y algo oculto durante 100 años apareció ante ellos. Todavía rezumaba barro de las orillas cuando Harold señaló el lecho expuesto del río. Margaret le apretó el brazo con fuerza. Le temblaron los dedos. Entre piedras y raíces secas, una estructura de madera emergió del suelo negro. Parecía un techo, o lo que quedó de uno. «Eso no debería estar ahí», susurró Harold. La sequía de julio había sido brutal. El río Cedar Creek retrocedió casi 30 metros. Los antiguos residentes dijeron que nunca habían visto algo así, pero nadie esperaba lo que el agua ocultó durante todo un siglo. Harold y Margaret Whitman habían vivido en la propiedad durante 42 años. Compraron la tierra cuando eran jóvenes. Allí criaron a 3 hijos. Enterraron sueños y nuevos comienzos en esa tierra. Ahora, a los 78 y 75 años, vivían solos. Los niños se fueron. El silencio permaneció. El único compañero constante era el río. Harold pescaba allí todas las mañanas. Margaret se lavaba los pies en la orilla todas las tardes. El sonido de la corriente mecía tus noches. Hasta que el río cambió de opinión. Harold caminó lentamente por el terraplén. Sus botas se hundieron en el barro. Margaret estaba arriba, observando. «Cuida tu espalda», dijo. Él no respondió. Sus ojos estaban fijos en la madera oscura. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Harold despejó parte de la estructura con sus manos. La textura era áspera, vieja, olía a tiempo olvidado. Realmente era un techo, de un pequeño edificio, una cabaña tal vez. Pero ¿por qué alguien construiría una cabaña en el lecho de un río? Harold sintió un escalofrío en la nuca. No fue el viento. «Mark», llamó, «ven aquí». Ella dudó. Luego descendió, apoyándose en las raíces expuestas. Juntos comenzaron a excavar alrededor de la estructura. Con cada puñado de barro quitado, aparecía más madera. Luego una pared, una ventana sin cristal, y luego una puerta. Estaba cerrado, encerrado por dentro. «No deberíamos abrir esto», dijo Margaret. Harold la miró. Conocía ese tono. Miedo disfrazado de precaución. Puede que haya algo importante allí, o algo que no quiere ser encontrado. Él guardó silencio. El viento soplaba por el valle. Del agujero salía un olor a óxido y moho. Harold tiró de la puerta con fuerza. La madera resistió. Tiró de nuevo. Un chasquido, luego otro. La puerta cedió. El interior estaba oscuro, denso. El aire del interior parecía como si no se hubiera movido en décadas. Margaret encendió la linterna de su teléfono celular. El rayo de luz atravesó la oscuridad. Lo que vieron hizo que ambos retrocedieran al mismo tiempo. En el centro de la habitación había una mesa. Encima, un objeto cubierto por una tela podrida. Pero eso no fue lo que los asustó. Era la pared del fondo. Estaba cubierto de marcas, arañazos profundos en la madera, decenas de ellos, quizás cientos, como si alguien hubiera contado los días. Y junto a los rayones, una frase tallada a cuchillo. «Ella volverá». Margaret sujetó con fuerza el brazo de Harold. «¿Quién va a volver?». Él no respondió, porque en ese momento escuchó algo, un sonido ahogado. Proviene de debajo de la tierra. Los dos permanecieron inmóviles, escuchando. El sonido volvió. 3 tiempos secos, luego silencio. «Vino de debajo de la tierra», dijo Harold. Margarita negó con la cabeza. «No, vino de debajo de esta cabaña». Ella tenía razón. El sonido no procedía de un terreno común. Provino de algo hueco, algo construido bajo esa estructura. Harold se arrodilló. Pasó los dedos por las grietas del suelo. Encontró un anillo de hierro escondido bajo la tierra. Una trampilla. «No la abras», preguntó Margaret. Harold la miró. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio la misma curiosidad que lo consumía. «Necesito saber qué es». «¿Por qué?». «Porque esa cabaña ha estado en nuestra tierra durante 100 años, y nadie nos lo dijo nunca». Sacó el anillo. La trampilla chirrió. Una escalera de madera conducía a la oscuridad. El olor que se elevaba era diferente. No fue moho, no fue óxido, era tierra fresca, como si alguien hubiera cavado allí recientemente. Y Margaret tomó la mano de Harold. ¿Juntos? Él asintió. Bajaron lentamente. Cada paso gimió bajo su peso. La linterna solo iluminaba 1 metro más adelante. Cuando llegaron abajo, el espacio se abrió. Era un sótano, más grande que la cabina de arriba, y no estaba vacío. Había estanterías en las paredes, lleno de cristales, herramientas, cuerdas, y en un rincón, una mecedora. Margarita se acercó. La silla estaba de cara a la pared, y en la pared, otra frase tallada. «Esperé, ella no vino». Harold sintió una opresión en el pecho. Esas palabras tenían un peso que no podía explicar. ¿Quién había escrito eso?
¿Quién esperó tanto? ¿Y por quién? Fue entonces cuando Margaret vio la caja. Estaba debajo de la silla, pequeño, metal, cubierto de óxido. Se agachó y recogió la caja. Era pesado para su tamaño. Tiene un candado. Harold examinó el objeto. El candado era viejo pero sólido. Nos lo llevaremos a casa. Ábrelo allí. Margarita estuvo de acuerdo. Querían irse de ese lugar. Cuando regresaron a las escaleras, Harold se detuvo. Marg, mira. Ella miró hacia donde él señalaba. En la pared de enfrente, medio escondida por los estantes, había una fotografía enmarcada. El cristal estaba roto, la imagen descolorida, pero todavía era posible ver una mujer joven, pelo oscuro, ojos tristes, y en la esquina inferior de la foto, un nombre escrito a mano, Eleanor, 1923. Esa noche, Harold y Margaret no durmieron. La caja estaba sobre la mesa de la cocina, cerrado. Espera. Desde fuera el río seco parecía una herida abierta en la tierra, y en algún lugar, bajo el silencio, sonaron de nuevo 3 golpes en la puerta. Sina on Titu, si alguna vez has sentido que el pasado contiene más que recuerdos, esta historia fue hecha para ti. Suscríbete al canal. Lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que piensas sobre ese río. La mañana llegó gris. Harold se despertó en la silla de la cocina, con la caja de metal aún cerrada frente a él. Margaret no había dormido en la cama. La encontró sentada en el porche trasero, mirando el lecho seco del río. ¿Lo escuchaste de nuevo?, preguntó. Ella tardó un poco en responder. 3 veces durante la noche, siempre el mismo ritmo. Harold se sentó a su lado. El sol intentó atravesar las nubes, pero no pudo. Necesitamos abrir la caja. Lo sé, dijo Margarita, pero tengo miedo de lo que encontraremos. Harold fue al garaje y regresó con unos alicates y un destornillador. Trabajó en la cerradura durante casi 20 minutos. El metal resistió y luego cedió con un crujido seco. La tapa se abrió lentamente. Dentro había 3 cosas: un sobre amarillento, un anillo de plata con una piedra azul y una pequeña llave de latón. Margaret tomó el sobre primero. El papel era frágil y casi se deshacía en los bordes. Dentro, una carta. La tinta se había descolorido en algunos lugares, pero todavía era legible. Harold lo leyó en voz alta. Eleanor, si estás leyendo esto, significa que has vuelto. Significa que me perdonaste. Te he esperado todos los días desde esa noche. Esperé hasta que no pude esperar más. El anillo es tuyo, siempre lo fue. Lo guardé para cuando regresaras. Si no regreso, que el río guarde nuestro secreto para siempre. Tuyo más allá del tiempo, Tomás. Margaret se tapó la boca con la mano. Él la esperó, susurró. Toda mi vida. Harold miró el anillo. La piedra azul reflejaba la luz de la ventana. ¿Pero por qué no volvió? Ninguno de los dos tuvo respuesta. Harold decidió ir a la ciudad. Millbrook estaba a 15 minutos en coche. Era pequeña, pero tenía una biblioteca con archivos antiguos. Margaret quería acompañarlos. No quería estar sola en la casa. Mientras el auto avanzaba por el camino de tierra, ella miró por la ventana el río seco. Esa cabaña estuvo bajo el agua durante 100 años, dijo. Alguien lo construyó allí a propósito, para ocultar algo, o esperar algo. Harold agarró el volante. La misma pregunta resonaba en su mente. ¿Por qué nadie nunca te habló de ese edificio? La biblioteca Millbrook ocupaba un edificio de ladrillo rojo en Main Street. La bibliotecaria era una mujer de 60 años llamada Ruth. Conocía a Harold y Margaret desde hacía décadas. Parece que has visto un fantasma, dijo Ruth cuando los vio entrar. Harold no sonrió. Tal vez lo hagamos. Explicó sobre la sequía, sobre la cabaña, sobre la letra y el nombre Eleanor. Ruth escuchó en silencio. Cuando Harold terminó, ella se quitó las gafas y las limpió lentamente. Encontraste la cabaña del río. Margaret se inclinó hacia adelante. ¿Sabes qué es? Ruth suspiró. Todo el mundo en Millbrook lo sabe, o lo sabía. Es una historia que ya nadie cuenta. Kersinger la comandante los llevó a una habitación trasera. Archivos viejos llenaban los estantes. Ruth buscó durante unos minutos y luego sacó una carpeta gruesa. 1923, dijo. El año en que desapareció Eleanor Marsh. La carpeta contenía recortes de periódico, antecedentes policiales y fotografías. Ruth extendió el material sobre la mesa. Eleanor era hija de un granjero rico. Thomas era hijo de un carpintero. Se amaban, pero su familia nunca lo aprobó. Margaret miró las fotos. Eleanor era la misma mujer que el retrato de la cabaña. Joven, ojos tristes. ¿Qué le pasó a ella? Ruth señaló un recorte de periódico. El titular decía: joven desaparece tras tormenta. Se cierra la búsqueda en el río.
Hubo una inundación en septiembre de 1923, explicó Ruth. El río Cedar Creek se ha desbordado. Eleanor fue vista por última vez en la orilla este. Nunca encontraron el cuerpo. Harold frunció el ceño. ¿Y Tomás? Ruth pasó la página. Otra foto. Un joven de ojos profundos. Thomas se volvió loco después de su desaparición. Juró que Eleanor no había muerto. Dijo que volvería. Margaret sintió un escalofrío. La cabaña. Ruth asintió. Él construyó esa cabaña en el lugar exacto donde fue vista por última vez. Vivió allí durante años, esperando. Harold miró los documentos. Una pregunta ardía en su mente. Si la cabaña estaba en la orilla, ¿cómo acabó bajo el río? Ruth cerró la carpeta lentamente. Hubo otra inundación, en 1931, más grande que el primero. El río cambió de curso durante la noche. Se tragó toda la cabaña. ¿Y Tomás? Ruth guardó silencio por un momento. Nadie lo sabe. Algunos dicen que huyó antes de que llegara el agua. Otros dicen que se quedó adentro, esperando hasta el final. Pero Margaret sintió el peso de esas palabras. Un hombre que esperó toda su vida por una mujer que nunca regresó. Una cabaña construida como altar de espera. Y un río que se lo tragó todo. Pero algo no tenía sentido. Ruth, dijo Margarita, la carta menciona una noche. Dice que Thomas esperaba que Eleanor lo perdonara. ¿Perdonar por qué? Ruth apartó la mirada. Hay una parte de esta historia que a nadie le gusta contar. Harold se acercó. ¿Qué parte? El bibliotecario vaciló. Luego abrió un cajón y sacó otro sobre. Esto fue sellado. Un agricultor encontró esto en 1952 mientras renovaba un antiguo granero. Estaba escondido entre las tablas del techo. Nunca fue abierto. Margaret miró el sobre. ¿Por qué no? Porque pertenece a la familia Marsh. Y la familia dejó Millbrook hace mucho tiempo. Nadie quería tocarlo. Ruth les tendió el sobre. Pero encontraste la cabaña. Quizás tengan derecho a saberlo. ¿Hace Stacy? Harold tomó el sobre. Era pesado. Dentro había algo más que papel. ¿Puedo abrirlo? Ruth asintió. Rompió el sello. Dentro había dos cosas. Una carta doblada y una fotografía. La foto mostraba a 3 personas. Eleanor, Tomás y otro hombre. El otro hombre estaba entre los dos, sonriendo. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. En el reverso de la foto, una nota. Eleanor, Thomas y Richard Marsh. Agosto de 1923. Margarita frunció el ceño. ¿Richard Marsh? Ruth confirmó con un gesto serio. El hermano mayor de Eleanor. Harold abrió la carta. La letra era diferente a la de la carta anterior. Más firme, más frío. Leyó en silencio. Luego miró a Margarita. Su rostro había perdido el color. ¿Qué dices?, preguntó ella. Harold tragó. Dice que Thomas no estaba esperando a que Eleanor regresara. Margarita no entendió. ¿Qué quieres decir? Harold colocó la carta sobre la mesa. Él esperaba que ella lo perdonara, porque él fue quien provocó su desaparición. Fuera de la biblioteca, el cielo se oscureció, y en algún lugar al sur, en la propiedad de Whitman, el lecho seco del río empezó a oler a tierra removida. Algo se movía abajo, algo que esperó 100 años para ser encontrado. Margaret arrebató la carta de las manos de Harold. Necesitaba leerlo con mis propios ojos. La letra era firme, inclinada hacia la derecha. No era de Thomas, era de otra persona. Lo leyó en voz alta, lentamente. Padre Williams, escribo esta carta porque ya no puedo soportar el peso de lo que sé. Thomas Hale no mató a Eleanor Marsh, pero él así lo cree. La noche del 14 de septiembre, Thomas y Eleanor planearon huir juntos. Irían al norte, lejos de su familia. Los vi salir por el camino del río, pero alguien más también los vio. Richard Marsh siguió a los dos hasta la orilla. Hubo una discusión. Richard empujó a su hermana. Ella cayó al río. La corriente se la llevó. Thomas intentó salvarla, pero la inundación fue demasiado fuerte. Cuando regresó a la orilla, Eleanor ya no estaba. Richard le dijo a Thomas que era culpa suya. Thomas creyó. Cargó con esta culpa por el resto de su vida. Pero la verdad es que Richard mató a su propia hermana y dejó que otro hombre pagara por ello. Que Dios perdone mi cobardía. Arturo Benton, 1951. Placenta. Margaret dejó caer la carta. Le temblaban las manos. Thomas era inocente, dijo. Pasaste toda tu vida culpándote por algo que no hiciste. Ruth se acercó lentamente. Arthur Benton murió en 1952. Nunca tuvo el coraje de hablar mientras Richard vivió. La gente tenía miedo de la familia Marsh. Margaret miró la fotografía de los 3. Eleanor en el medio, Tomás a la izquierda, Richard a la derecha, con esa sonrisa vacía. Mató a su propia hermana, porque amaba al hombre equivocado. El camino de regreso fue silencioso. Margaret sostuvo la caja de metal en su regazo. En su interior, el anillo.
la llave de latón y las 2 letras. Cuando llegaron a la propiedad luego, el sol ya tocaba el horizonte. Harold detuvo el auto, pero no bajó. «Marg, aún tienes la llave». Ella abrió la caja. La pequeña llave de latón brillaba. ¿Clave de qué? Harold miró el lecho seco del río. Solo hay una manera de saberlo. Bajaron juntos a la cabaña. Harold examinó el sótano con atención. Estaba buscando algo que se pudiera abrir con la llave. En el rincón más oscuro, detrás de los estantes, había una pequeña puerta de madera incrustada en la pared, casi invisible. Harold insertó la llave. Encaja perfectamente. En el interior había un pequeño espacio, como un relicario, y dentro del relicario, un diario de cuero desgastado. En la portada, un nombre grabado en letras doradas, Thomas Hale. Margaret abrió en la primera página. La fecha era el 20 de septiembre de 1923. La letra de Thomas era temblorosa. Ella se fue por mi culpa. La convencí de que huyera. La entregué a la corriente. Construiré un lugar para esperarla. Pediré perdón todos los días hasta que ella me escuche. Margaret pasó a la última página. La fecha era el 3 de marzo de 1931, días antes de la segunda inundación. El agua está subiendo, tal vez sea lo mejor. Si alguien encuentra este diario, sepa que te amé, y sepa que nunca te olvidé. Eleanor, mi Eleanor, espero que puedas perdonarme. Margaret cerró el diario. Las lágrimas corrían por su rostro. Thomas no era un asesino. Él fue una víctima, tanto como Eleanor. Harold puso su mano sobre su hombro. Necesitamos contar esta historia. Thomas merece que se limpie su nombre. Margarita asintió, pero antes de que pudiera responder, escuchó algo. El mismo sonido que antes. 3 latidos. Viene desde abajo. No, todavía hay algo ahí abajo, dijo Harold. Fue al garaje a buscar una pala. Comenzó a cavar en el punto de donde parecía provenir el sonido. La tierra era compacta, dura. Después de 20 minutos, la pala chocó contra algo sólido. Era una caja de metal, más grande que el primero, rectangular, sellado con soldadura. Harold miró a Margaret. Voy a necesitar herramientas, pero cuando se dio vuelta para irse, el sonido regresó. Esta vez no hubo golpes. Era una voz, débil, casi un susurro, pero lo suficientemente claro. Aquí, quizás, su amor fue más testarudo que el tiempo, o tal vez fue el momento en que les tenía miedo. Harold y Margaret se miraron. Ya no era posible parar. El río había revelado su secreto, y ahora, el secreto quería ser escuchado. Harold corrió al garaje. Regresó con una sierra para metal y una palanca. Le temblaban las manos, pero no de miedo. Urgentemente, Margaret permaneció junto a la caja. Él no le quitaba los ojos de encima. Tú también lo escuchaste, dijo cuando Harold bajó las escaleras. La voz. Él asintió. Escuché. Ya no había lugar a dudas. Había que encontrar algo en esa caja. Harold trabajó soldando durante casi media hora. El metal era grueso, resistente, hecho para durar un siglo. Y duró. Cuando la última parte cedió, usó la palanca para abrir la tapa. El metal crujió, luego se abrió. El olor que salió fue a tierra y tiempo, pero no la muerte. Margaret se acercó con la linterna. Dentro de la caja había 3 cosas. Un vestido blanco, cuidadosamente doblado, un par de zapatos de mujer y una carta sellada. Margaret tocó el vestido. La tela era delicada, encaje en las mangas. Era su vestido de novia, susurró. Harold tomó la carta. El sello tenía las iniciales I.M. Eleanor Marsh. Ella lo escribió, dijo, antes de que huyas. Margaret sintió que se le encogía el corazón, abierto. Harold rompió el sello. La carta estaba bien conservada. La tinta aún era legible. Lo leyó en voz alta. Tomás, cuando leas esta carta, seré libre. Libre de mi padre, libre de mi hermano, libre de todo lo que me ataba a esta tierra. Guardé mi vestido aquí porque quiero que lo encuentres. Quiero que sepas que me iba a casar contigo, que este siempre fue mi plan. Si me pasa algo, no te culpes. Me diste los únicos días felices que he conocido. Te veré en el camino del río. Medianoche. Tuyo por siempre, Eleanor. Margarita se tapó la boca. Ella lo sabía. Harold la miró. ¿Sabías qué? Que algo podría pasar. Ella temía a su propio hermano. Harold releyó la carta en silencio. Eleanor había escondido el vestido. Había escrito una despedida. Sabía que escapar era peligroso. Y sin embargo, decidió ir. Por amor. Fue entonces cuando Margaret se dio cuenta de algo. La caja tenía un doble fondo. Pasó los dedos por los bordes. Encontré una grieta. Tirado. El panel se soltó. Debajo había una cosa más. Un sobre marrón, grueso, pesado. Y en el frente, una palabra escrita a mano. Prueba. Ante Alana. Harold abrió el sobre. En el interior había documentos, papeles amarillentos y una fotografía.
La foto mostraba Cedar Creek, la orilla este, y al margen, dos figuras. Una era Eleanor, el otro era Ricardo. Él la sostuvo por el brazo, duro. Su cara era de miedo. En la esquina de la foto, una fecha, 14 de septiembre de 1923, la noche de la desaparición. Harold sintió que se le helaba la sangre. Alguien tomó una foto. Margaret tomó los documentos. Eran declaraciones escritas a mano, testimonios. Un agricultor vecino, una lavandera, un pescador. Todos vieron a Richard en el banco esa noche. Todos vieron el argumento. Ninguno tuvo el coraje de hablar. Le tenían miedo, dijo Margaret, pero se quedaron con las pruebas. Harold miró la caja. Thomas encontró todo esto, después de la muerte de Eleanor. Margarita entendió. Tomás descubrió la verdad. Descubrió que no era culpable. Resultó que Richard había matado a Eleanor, pero él no hizo nada. ¿Por qué no lo informó?, preguntó ella. Harold guardó silencio. Luego señaló el fondo de la caja. Había una carta más. Pequeño. Callos. La letra era de Thomas. Encontré la evidencia. Sé lo que hizo Richard. Pero ¿cuál es el punto ahora? Eleanor está muerta. Nada la traerá de vuelta. Si entrego esto a las autoridades, dirán que lo fingí todo. Le creerán a Richard. Él es rico. No soy nadie. Así que guardaré la verdad aquí. Con su vestido. Con su carta. Un día alguien lo encontrará. Alguien sabrá lo que pasó. No tenía fuerzas para hacer justicia, pero tal vez alguien más lo haga. Margaret sintió que las lágrimas volvían. Tomás se había rendido. El dolor era demasiado grande, la injusticia, demasiado pesada. Enterró la verdad y esperó el tiempo para revelarla. Y el tiempo lo reveló. 100 años después, para un matrimonio de ancianos que solo quería vivir en paz. Harold cerró la caja. Llevemos todo esto a la ciudad, a Ruth, a cualquiera que quiera escuchar. Margarita estuvo de acuerdo, pero cuando se levantó, escuchó algo diferente. No fueron golpes, no era una voz, era el sonido del agua. Ella subió corriendo las escaleras. Harold lo siguió. Cuando salieron de la cabaña, lo vieron. El río regresaba. Un muro de agua corrió por el valle, lento pero constante. Había llegado la lluvia de las montañas. Harold agarró a Margaret por el brazo. Necesitamos salir de aquí. Ahora. Subieron el barranco lo más rápido que pudieron. El barro dificultaba cada paso. El agua ya lamía los bordes de la cabaña. Margaret resbaló. Harold la abrazó. No me sueltes, dijo. Nunca. Llegaron a la cima cuando la corriente ya cubría el techo de la cabaña. En cuestión de minutos, la estructura volvió a desaparecer bajo el agua, como si nunca hubiera existido. Los dos se quedaron allí, jadeando, viendo cómo el río retomaba su curso. La caja con las pruebas estaba a salvo en los brazos de Harold, el diario de Thomas, en el bolsillo del abrigo de Margaret. El río había ocultado la verdad durante un siglo, y ahora intentó ocultarlo de nuevo, pero esta vez fracasó. Margaret miró a Harold. ¿Terminó? Sacudió la cabeza. Todavía no. Necesitamos decírselo al mundo. Ella tomó su mano. Entonces vamos a contarlo. El sol atravesó las nubes. Por primera vez en días el cielo estaba despejado, y el río finalmente parecía en paz. 3 días después, la sala de la biblioteca de Millbrook estaba llena. Antiguos residentes, jóvenes curiosos, familias enteras, todos querían escuchar la historia de que el río se había escondido durante 100 años. Ruth organizó todo, dispuso las sillas en semicírculo, colocó una mesa en el centro con los objetos encontrados, el diario de Tomás, las cartas, el vestido de novia, el anillo de plata, las pruebas contra Richard Marsh. Harold y Margaret se sentaron al frente. Él tomó su mano. No estaban nerviosos, estaban listos. Harold empezó a hablar. Habló de la sequía, en la cama expuesta, sobre el techo de madera que se eleva desde el barro. Habló de la cabaña, sobre las marcas en la pared, sobre la frase tallada, ella volverá. El silencio en la habitación fue completo. Nadie se atrevió a respirar ruidosamente. Margarita continuó. Habló de Tomás, sobre su amor por Eleanor, sobre la noche de la fuga planeada. Habló de Ricardo, sobre la discusión al margen, sobre el empujón que lo cambió todo. Y habló de la mentira que Richard le dijo a Thomas, la mentira que destruyó la vida de un hombre inocente. Una anciana de la tercera fila se echó a llorar. Mi abuela conocía a Thomas, dijo. Dije que era un buen hombre, que no merecía lo que pasó. Otras voces se sumaron. Mi padre pescaba cerca de esa cabaña. Siempre decía que algo andaba mal allí. Mi familia trabajaba para los Marsh. Tenían miedo de hablar. La verdad, enterrada durante tanto tiempo, finalmente encontró aire para respirar. Ruth se puso de pie.
Enviaré estos documentos al Archivo Histórico del Estado. La historia de Thomas Hale debe registrarse correctamente. Harold asintió. Esperó toda su vida por Eleanor. Murió creyendo que la había matado. Lo mínimo que podemos hacer es limpiar su nombre. Margaret miró el vestido de novia sobre la mesa y honrar su memoria. Eleanor amó con valentía. Merece ser recordada por eso. Después del encuentro, la gente se acercó a la pareja. Nos agradecieron, se abrazaron, hicieron preguntas. Un hombre de mediana edad esperó a que todos se fueran. Luego se acercó a Harold. «Mi nombre es David Marsh», dijo. Harold sintió que su cuerpo se ponía rígido. «¿Pantano?», el hombre asintió. «Soy bisnieto de Richard. Mi familia abandonó Millbrook hace décadas, pero siempre supe que había algo mal en la historia». Margaret miró en silencio. David continuó. «Mi abuelo nunca hablaba del pasado, tampoco mi padre. Era como si hubiera una sombra sobre nosotros. Ahora sé por qué». Se acercó a Harold. «Gracias por contarnos la verdad. Mi familia se lo debe a Thomas y a Eleanor». Harold le estrechó la mano. «No es tu culpa. No elegiste a tus antepasados». David negó con la cabeza. «No, pero puedo elegir qué hacer ahora». Miró a Ruth. «Quiero ayudar a financiar un monumento, algo que honre a Thomas y Eleanor, para que la ciudad nunca olvide». Un mes después, comenzó la construcción. En la orilla este de Cedar Creek, donde Eleanor fue vista por última vez, erigieron un pequeño monumento de piedra, 2 placas de bronce, 2 nombres: Thomas Hale, que amó hasta el final; Eleanor Marsh, quien se atrevió a amar. En el centro grabaron la frase que Thomas había grabado en la cabaña: «Ella volverá». Pero ahora la frase tenía otro significado. Ya no se trataba de esperar, se trataba de memoria, sobre un amor que se negó a ser olvidado. Harold y Margaret estuvieron en la inauguración. El día estaba claro, el río corría tranquilamente, como si finalmente hubiera hecho las paces con el pasado. Margarita dejó una flor blanca al pie del monumento. «Descansa ahora, Eleanor», susurró. «Él nunca te olvidó». Harold puso su mano sobre el hombro de su esposa. «¿Crees que se encontraron en el otro lado?». Margarita sonrió. «Creo que un amor como ese no muere, simplemente cambia de forma». Esa noche, la pareja se sentó en el porche de su casa. El río brillaba bajo la luna. El sonido de la corriente era suave, casi una canción. Harold miró a Margaret. 42 años en esta tierra, y solo ahora hemos descubierto lo que contenía. Ella tomó su mano. Tal vez nos estaba esperando que alguien escuchara. Harold sonrió. «Así que escuchamos». Permanecieron en silencio durante un largo rato, solo escuchando el río, sintiendo la brisa, respirando juntos. Después de todo lo que habían experimentado, la paz parecía más profunda, más real. El miedo desapareció. Lo que quedó fue la certeza de que el amor, incluso el más antiguo, incluso el más enterrado, siempre encuentra un camino de regreso. Y Margaret apoyó la cabeza en el hombro de Harold. «¿Prometer algo? ¿Qué?» «Que cuando nos toque partir, nuestro amor también dejará huellas. Que alguien mire esta tierra y sepa que aquí vivieron 2 personas que se amaron de verdad». Harold besó la parte superior de su cabeza. «Prometo». «Ay, Sao». El río siguió fluyendo, las estrellas siguieron brillando, y en algún lugar entre el tiempo y la memoria, Thomas y Eleanor finalmente se conocieron, no como los fantasmas, no como las leyendas, como lo que siempre fueron. 2 corazones que se negaron a darse por vencidos el uno al otro. No todos los secretos son una maldición. Algunas son solo historias que esperan ser contadas. No todo silencio está vacío. Algunos están llenos de un amor que no se puede expresar con palabras. Y no toda espera es en vano. A veces el tiempo solo necesita los testigos adecuados para revelar la verdad. ¿Crees que el amor puede cruzar el tiempo? Comenta abajo qué te pareció esta historia. Y si sentiste algo, cualquier cosa, cuando escuchaste estas palabras, suscríbete al canal, porque mientras haya historias como esta que contar, aquí estaremos para contarlas, juntos.